17 médicos se burlaron de ella, pero solo la limpiadora sabía por qué moría el hijo del millonario. Nadie en aquel lujoso hospital podía imaginar que la salvación de un niño heredero no vendría de los 17 títulos universitarios colgados en la pared, sino de las manos agrietadas y humildes de una mujer que apenas había terminado la primaria. En los pasillos de mármol frío del exclusivo Centro Médico Santa Fe, donde el silencio cuesta miles de pesos y la esperanza se vende a precio de oro. El destino estaba a punto de dar una lección de humildad que ningún doctor de renombre olvidaría jamás. Mientras los especialistas discutían con soberbia y tecnicismos incomprensibles, una figura invisible con uniforme gris observaba en silencio lo que la ciencia moderna, en toda su gloria, no lograba ver. El sonido rítmico del trapeador contra el suelo inmaculado era lo único que rompía la densa tensión en el aire, un sonido humilde que parecía molestar a los presentes más que la propia alarma del monitor cardíaco que intermitentemente anunciaba el posible final. Lupita Sánchez, con la cabeza baja y la dignidad intacta, intentaba hacer su trabajo sin estorbar, haciéndose pequeña contra la pared. Aunque su corazón se encogía dolorosamente con cada pitido irregular de la máquina, ella conocía ese sonido, conocía ese color pálido y ceniciento en la piel del pequeño, pero sabía muy bien que su voz no valía nada frente a las batas blancas almidonadas que la miraban con absoluto desprecio cada vez que se acercaba demasiado. La arrogancia llenaba la habitación VIP tanto como el olor a desinfectante caro, cegando a los hombres supuestamente más brillantes de la Ciudad de México ante una verdad evidente que estaba justo frente a sus narices respingadas, un momento decisivo que cambiaría vidas para siempre, una situación límite donde la vida de un inocente pendía de un hilo muy fino y la única persona capaz de evitar la tragedia era precisamente a la que todos trataban como si fuera parte del mobiliario. Pero antes de continuar con esta emocionante historia que te pondrá la piel de gallina, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde llega nuestra gran familia el día de hoy. El aire acondicionado del exclusivo Centro Médico Santa Fe zumbaba con una frialdad clínica, manteniendo el ambiente a una temperatura perfecta que contrastaba con el calor humano de las calles de la Ciudad de México. En aquella habitación de la zona VIP, el olor no era enfermedad, sino arreglos florales costosos y cuero fino, un intento vano de disfrazar la muerte con lujo. A través de los enormes ventanales se veía la ciudad a lo lejos, pequeña e insignificante, tal como se sentía Lupita Sánchez en ese preciso momento. Lupita apretaba el mango del trapeador con sus manos callosas, manos que conocían el trabajo duro desde que era una niña en los campos de maíz de su natal Michoacán. Sus ojos oscuros, rodeados de finas arrugas marcadas por el sol y la preocupación, observaban la escena con un respeto silencioso, pero también con una intuición que no se aprende en los libros. A pesar de su uniforme gris, 2 tallas más grande, se movía con la dignidad de quien sabe que su trabajo es necesario, aunque nadie lo note. En el centro de la habitación, como un rey en su corte, estaba el doctor Fernando Villalobos, su batao blanca inmaculada y perfectamente planchada. Apenas ocultaba un traje de diseñador y una corbata de seda. Villalobos no hablaba, dictaba sentencia. Movía sus manos cuidadas con gestos teatrales, mientras explicaba términos incomprensibles a un grupo de residentes, que asentían como autómatas, temerosos de contradecir a la eminencia médica. Frente a ellos, don Roberto Garza, uno de los hombres más poderosos del país, parecía haberse encogido 10 años. El millonario sostenía la mano pálida de su hijo Tomasito, un niño que apenas se notaba entre tantas sábanas blancas y cables. La impotencia de don Roberto era palpable. Todo su dinero no podía comprar ni un solo respiro limpio para su hijo. El niño emitía un silbido agudo al respirar, un sonido que a Lupita le erizó la piel y le trajo recuerdos dolorosos de su propia historia. Lupita, al intentar limpiar una mancha cerca de la cama sin molestar, rozó accidentalmente una mesa metálica con el palo de la escoba. El sonido metálico resonó en el silencio tenso de la habitación. El doctor Villalobos detuvo su explicación en seco y giró la cabeza lentamente, mirándola con una mezcla de fastidio y asco, como si hubiera visto una cucaracha en su quirófano. ¿Es que no tiene ni un poco de sentido común en el servicio de limpieza? Soltó Villalobos con voz venenosa, sin siquiera dignarse a mirarla a los ojos. Estamos discutiendo un caso clínico
De alta complejidad, señora. Si va a hacer ruido con sus cubetas y sus trapos sucios, mejor lárguese a limpiar los baños del sótano. Aquí se necesita gente que piense, no que estorbe. Las risas ahogadas de los residentes golpearon a Lupita más fuerte que una bofetada. Don Roberto ni siquiera levantó la vista, sumido en su dolor. Lupita sintió el fuego de la vergüenza subirle por el cuello, pero apretó los labios y asintió levemente. Disculpe, doctor, con permiso, murmuró con su acento suave de provincia. Sin embargo, antes de retirarse, sus ojos volvieron a posarse en el niño, y en ese pecho que luchaba por aire, sabiendo que esa arrogancia estaba costando minutos vitales. El pitido rítmico del monitor cardíaco se transformó de repente en una alarma estridente que heló la sangre de todos los presentes. El pequeño Tomasito se arqueó en la cama, buscando aire con desesperación, mientras su piel pasaba de un tono pálido a un azul violáceo alarmante. Los gráficos en las pantallas parpadeaban en rojo, indicando que el oxígeno no estaba llegando a sus pulmones, y el tiempo se convertía en el peor enemigo de la habitación. No se trataba de una simple fiebre o un malestar pasajero. La vida del heredero se escapaba como agua entre los dedos, y cada segundo perdido en diagnósticos erróneos lo acercaba más a un final trágico. Don Roberto, el hombre que con una llamada podía mover millones de pesos, se encontraba ahora de rodillas junto a la cama, sujetando la manita inerte de su hijo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, ignorando cualquier protocolo o apariencia de fortaleza. ¿Qué está pasando? Hagan algo, por el amor de Dios. Se me va. Mi hijo. Se me va. Gritó con una voz quebrada que retumbó en las paredes de cristal, suplicando un milagro que la ciencia de élite parecía incapaz de ofrecer. El doctor Villalobos, lejos de mostrar empatía, ladró órdenes secas y técnicas a las enfermeras, tratando al niño más como una máquina averiada que como a un ser humano sufriendo. Preparen 200 miligramos de epinefrina y aumenten el flujo de oxígeno al máximo. Es un shock anafiláctico idiopático. Muévanse, ordenó con arrogancia, convencido de que su libro de texto tenía todas las respuestas. Pero Lupita, observando desde el umbral de la puerta donde se había quedado paralizada, sabía que esos medicamentos solo acelerarían el desastre. Ella sentía un nudo en la garganta al ver la escena. Ese silbido particular al exhalar, ese rechiflado en el pecho del niño, era idéntico al que escuchó durante las últimas horas de vida de su propio padre en el rancho años atrás. No era una alergia común, algo estaba obstruyendo las vías desde adentro, algo tóxico y silencioso. Lupita sabía que si no hablaba, el niño moriría esa misma tarde, pero si abría la boca para contradecir al médico más poderoso de México, no solo perdería su chamba, sino que podría terminar en la cárcel por negligencia o atrevimiento. La situación era crítica y la injusticia evidente. Un hombre con todo el poder del mundo estaba a punto de perder lo que más amaba por culpa de la ceguera de quienes se creen dueños de la verdad. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Te arriesgarías a perder tu sustento y tu libertad por salvar a alguien que ni siquiera conoces? ¿O te quedarías callado para proteger a los tuyos? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Las inyecciones ordenadas por el doctor Villalobos no surtieron el efecto milagroso que prometía su arrogancia. Al contrario, el pequeño cuerpo de Tomasito se sacudió violentamente sobre el colchón, como si rechazara el veneno que le estaban administrando por las vías. El especialista, sudando por primera vez bajo su traje de marca, golpeó la mesa metálica con el puño cerrado, incapaz de aceptar su error. Esto es imposible. Seguramente la enfermera calculó mal la dosis. Tráiganme otro equipo de monitoreo. Estos aparatos chinos son basura, gritó desesperado, buscando culpables en el aire mientras don Roberto se tapaba la cara con las manos, sollozando en silencio ante la inminente pérdida. En medio del caos absoluto, la puerta de la habitación se abrió suavemente y entró Esteban, el socio y supuestamente mejor amigo de la familia. Vestía impecable, con esa sonrisa de tiburón que a Lupita siempre le había dado mala espina desde que lo vio llegar al hospital. Caminó hacia la cama con una falsa expresión de pesadumbre, pero Lupita notó que sus ojos no lloraban. Sus ojos calculaban fríamente la situación. «Pobre Angelito», dijo Esteban, con una voz que sonaba metal oxidado. «Le traje a su fiel compañero para que no se sienta solo en este momento tan difícil». Con una delicadeza ensayada, Esteban sacó de una bolsa de papel un viejo muñeco de peluche,
un león de tela que se veía algo desgastado, y lo colocó justo al lado de la almohada de Tomasito, casi rozando su nariz y boca. Lupita, que fingía limpiar el zoclo cerca de la cabecera, vio claramente como una nube microscópica de polvo salía del juguete al ser depositado. Casi al instante, el silbido en el pecho del niño se volvió un chillido agudo y desesperado. El monitor cardíaco enloqueció, marcando picos erráticos que anunciaban un colapso respiratorio total. Lupita sintió un escalofrío recorrerle la espalda, erizándole la piel bajo el uniforme sintético. No era polvo normal lo que había salido de ese muñeco. Su olfato, entrenado en el campo y en la desgracia, captó un aroma dulce y ligeramente podrido, casi imperceptible para las narices de ciudad acostumbradas al aire acondicionado del hospital. Era el mismo olor inconfundible de los costales de pesticida prohibido que mataron a las cabras en su pueblo y luego a su padre. Intentó acercarse rápidamente a una enfermera joven, susurrando con urgencia: «Señorita, por favor, quite ese muñeco de ahí. El niño se está ahogando». «Otra vez usted», la interrumpió la enfermera con brusquedad, empujándola con el hombro sin mirarla. «Sáquese de aquí inmediatamente. ¿No ve que el doctor va a intubar de emergencia? Seguridad, saquen a esta mujer de la limpieza que solo está estorbando». Villalobos ya tenía el laringoscopio en la mano, listo para abrirle la garganta al niño, una acción invasiva que Lupita sabía con certeza que sellaría su destino fatal si la verdadera causa de la obstrucción no se removía primero. Esteban, al escuchar el pequeño alboroto, giró la cabeza lentamente y clavó sus ojos oscuros en Lupita. No hubo palabras, solo una mirada gélida y una sonrisa torcida que le heló la sangre. Él se dio cuenta de que ella había visto algo, y su expresión fue una amenaza silenciosa, pero mortal. Fue un duelo de miradas que duró un segundo, pero pareció una eternidad. El poder del dinero y la maldad oculta contra la verdad humilde de una mujer con una escoba. El niño dio una bocanada de aire agónica, arqueando la espalda en un espasmo terrible que hizo gritar a las enfermeras. «Se nos va. Está entrando en paro respiratorio», gritó un residente con pánico en la voz. El caos estalló en la habitación. Don Roberto gritaba el nombre de su hijo con desesperación. Villalobos ordenaba preparar las paletas de descarga eléctrica, pero nadie podía imaginar que detrás de aquella mirada cansada de Lupita había una verdad que cambiaría todo, y una valentía forjada en el dolor que estaba a punto de estallar. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Fue en ese instante de confusión total, justo cuando el residente gritaba pidiendo el carro de paro y los guardias de seguridad irrumpían por la puerta doble, que algo se rompió dentro de Lupita. Soltó el trapeador sin importarle nada, dejando que el palo de madera cayera al suelo con un estruendo seco que resonó como un disparo en la habitación. Ya no había miedo en sus ojos oscuros, ni sumisión en su postura. Solo quedaba la determinación feroz de una mujer que ya había visto a la muerte a la cara y no iba a permitir que se llevara a otro inocente. Con una agilidad sorprendente para su edad y cansancio, Lupita se abalanzó sobre la cama. El doctor Villalobos intentó bloquearle el paso, gritando furioso: «¡Sáquenla! ¡Está loca!». Pero Lupita, impulsada por una fuerza maternal instintiva, lo esquivó con un movimiento rápido. No iba hacia el niño para lastimarlo, sino hacia la fuente del mal. Sus manos, ásperas y fuertes, agarraron el león de peluche que Esteban había dejado con tanto cuidado sobre la almohada. «No toquen al niño. El problema no es él, es esta porquería», gritó Lupita con una voz que hizo temblar los cristales. Una voz cargada de autoridad que paralizó a los guardias a medio camino. Sin dudarlo un segundo, y ante la mirada atónita de los 17 especialistas, clavó sus uñas en la costura dorsal del muñeco y tiró con todas sus fuerzas hasta que la tela se rasgó. Lo que salió de ahí no fue relleno de algodón sintético. Una nube de polvo fino, oscuro y verdoso se esparció en el aire, liberando al instante un olor acre y picante, como almendras amargas y hierba podrida. El olor era tan fuerte que la enfermera más cercana tosió y se cubrió la nariz. Esteban, que hasta ese momento mantenía su fachada de preocupación, dio un paso atrás, pálido como un papel, chocando contra la pared al ver su secreto expuesto al aire libre. Lupita no se detuvo ahí. Aprovechando el shock generalizado, tomó la pequeña linterna médica que colgaba del bolsillo del pasmado doctor Villalobos. «Miren, miren bien si tienen ojos», exclamó, inclinándose sobre Tomasito
y abriéndole la boca con delicadeza, pero con firmeza. No es un virus. Miren el fondo de su garganta. Al iluminar la cavidad bucal del niño, el haz de luz reveló lo que ninguna máquina de millones de dólares había detectado. La garganta del pequeño no estaba roja ni inflamada como en una infección común. Estaba teñida de un color violeta intenso, casi negro, con pequeñas manchas blancas. Era la marca inconfundible del hongo de la sombra, una plaga que Lupita conocía demasiado bien por las historias de terror de su pueblo. Esto es envenenamiento por esporas, doctor, dijo Lupita, mirando fijamente a Villalobos, quien estaba boquiabierto, incapaz de procesar que una limpiadora le estuviera dando una lección de toxicología. Mi padre murió de esto mismo hace 10 años porque los patrones usaban pesticidas prohibidos en los campos. Si lo intuban ahora, empujarán el veneno a los pulmones y lo matarán en 2 minutos. El silencio en la habitación era absoluto, pesado, solo roto por el silbido agónico del niño. Todos miraron a Esteban, quien sudaba a chorros bajo su traje caro. La verdad estaba ahí, flotando en el aire tóxico y brillando en la garganta del niño. Lo que viene a continuación te va a sorprender y te dejará sin aliento. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia impactante. No hay tiempo para juntas médicas ni protocolos, gritó Lupita con una furia que le nació de las entrañas, una voz que no parecía suya. Ignorando los alaridos del doctor Villalobos, que ordenaba a gritos que la arrestaran, Lupita cargó el cuerpo inerte de Tomasito con una fuerza sobrenatural. No lo trató con la delicadeza frágil e inútil con la que lo habían tocado los doctores todo el día, sino con la firmeza ruda y necesaria para salvarle la vida. Lo colocó boca abajo sobre sus rodillas, inclinando su cabeza hacia el suelo brillante, una posición que hizo que las enfermeras se llevaran las manos a la boca, horrorizadas ante lo que consideraban una barbaridad. 2 guardias de seguridad altos y robustos se abalanzaron sobre ella, agarrándola bruscamente de los brazos para inmovilizarla. «Suéltela, maldita sea, lo va a matar, es una locura», chilló Villalobos, rojo de ira, viendo cómo su autoridad era pisoteada en su propio hospital por una simple mujer de la limpieza. Pero Lupita, forcejeando como una leona, defendiendo a su cría, miró directamente a los ojos llorosos de don Roberto y le gritó con el corazón en la mano: «Señor, por lo que más quiera, confíe en mí. Si no saco eso ahora, su hijo no pasa de este minuto». Algo en la mirada desesperada, honesta y valiente de Lupita hizo que el millonario levantara la mano y detuviera a los guardias con un gesto seco y autoritario. Con el camino libre por apenas unos segundos vitales, Lupita cerró su mano derecha en un puño hueco, tal como le había enseñado su abuela en el rancho para curar el garrotillo. Golpeó la espalda del niño, justo entre los omóplatos, con una percusión rítmica y fuerte. Fue un golpe seco que resonó en el silencio sepulcral de la habitación, pareciendo demasiado violento para un cuerpo tan pequeño y frágil. «1», contó ella en voz alta, rezando por dentro a la Virgen de Guadalupe para que guiara su mano. El niño seguía sin reaccionar, colgando como un muñeco de trapo. El monitor cardíaco pitaba una línea que se aplanaba peligrosamente. Esteban, arrinconado contra la pared, empezó a recuperar el color en su rostro, esbozando una sonrisa nerviosa al creer que la loca había fallado y su secreto moriría con el niño. «2», gritó Lupita, golpeando nuevamente con mayor precisión y fuerza, sacudiendo el tórax del pequeño. El cuerpo de Tomasito tuvo un espasmo, pero el aire seguía sin entrar. Los médicos residentes ya daban un paso al frente para apartarla a la fuerza, convencidos de que estaban presenciando un homicidio imprudencial en vivo y directo. El tiempo pareció detenerse por completo. El aire en la habitación pesaba toneladas. Lupita sabía, con esa certeza que da la desesperación, que solo tenía una oportunidad más antes de que la arrastraran a la cárcel y el niño se perdiera para siempre. «Tras», exclamó con todo el aire que le quedaba en los pulmones, dando un último golpe certero que retumbó como un tambor. De repente, el cuerpo del niño se convulsionó violentamente bajo sus manos. Se escuchó un sonido húmedo, rasposo y desagradable, como un tapón siendo arrancado de una botella a presión. De la boca de Tomasito salió disparada una masa negra, viscosa y fibrosa, del tamaño de una nuez, que cayó con un ruido sordo sobre el piso de mármol inmaculado, manchando de oscuridad la pulcritud del hospital. Inmediatamente después,
Se escuchó el sonido más hermoso que jamás hubieran oído en esa sala, una bocanada profunda, ronca y desesperada de aire, entrando a unos pulmones hambrientos. Tomasito soltó un llanto fuerte, claro y sonoro, el llanto inconfundible de la vida, regresando de golpe. El color azul violáceo de su piel comenzó a desvanecerse en cuestión de segundos, reemplazado por un rosado milagroso que devolvió el alma al cuerpo de su padre. El monitor cardíaco, que segundos antes anunciaba la muerte inminente, comenzó a marcar un ritmo constante, fuerte y rítmico, ambip, ambip. Lupita se dejó caer sentada en una silla cercana, temblando de pies a cabeza, con el sudor empapando su frente y el cabello revuelto, agotada por la descarga de adrenalina. Los guardias la soltaron de inmediato, retrocediendo con respeto y asombro absoluto. El doctor Villalobos se quedó petrificado, con la boca abierta, mirando alternativamente al niño que lloraba con fuerza y a la masa negra y tóxica en el suelo, incapaz de articular una sola palabra inteligente. Su ciencia de millones de dólares y sus 17 diplomas habían fallado estrepitosamente, y las manos callosas de una mujer humilde acababan de hacer lo imposible frente a sus ojos. Esteban, viendo la prueba del delito expulsada y visible para todos, la misma sustancia que estaba dentro del muñeco, intentó deslizarse hacia la puerta sigilosamente para escapar. Pero la atmósfera en la habitación había cambiado radicalmente. La atención de todos ya no estaba en la emergencia médica, sino en la verdad criminal que acababa de salir a la luz, gracias a la valentía de Lupita. Don Roberto se acercó temblando a la cama, abrazó a su hijo que respiraba libremente y con lágrimas en los ojos, se giró lentamente hacia Lupita y luego hacia Esteban, con una mirada que prometía una justicia tan implacable como el amor que sentía por su hijo. Esteban intentó abrir la puerta para escabullirse, pero los mismos guardias de seguridad que segundos antes sostenían a Lupita ahora le bloquearon el paso con rostros de piedra, comprendiendo al instante quién era el verdadero villano. Don Roberto se levantó de la cama, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y señaló a su supuesto amigo con un dedo que temblaba de pura rabia contenida. «Que no salga de aquí hasta que llegue la policía», ordenó con una voz de trueno que heló la sangre de Esteban. La prueba del crimen yacía en el suelo. Esa masa negra y el muñeco roto eran testigos mudos de una envidia podrida que casi cuesta una vida inocente. El doctor Villalobos, por su parte, parecía querer que la tierra se lo tragara ahí mismo. Se quitó los lentes caros y bajó la mirada, rojo de vergüenza, incapaz de sostener la vista ante la humilde mujer de limpieza que acababa de darle la lección más grande y dolorosa de su carrera. Sus 17 títulos, sus congresos internacionales y su soberbia no habían servido de nada frente a la sabiduría empírica de quien conoce el dolor, la tierra y la vida real. El silencio en la habitación ya no era tenso, sino de un respeto reverencial hacia la verdadera heroína del día. Don Roberto caminó lentamente hacia Lupita, quien aún recuperaba el aliento sentada en la orilla de la silla de plástico, frotándose las muñecas adoloridas. Para asombro de todos los presentes, el magnate millonario se arrodilló frente a ella, sin importarle ensuciar sus pantalones de casimir en el suelo que ella misma había trapeado minutos antes. Tomó las manos callosas y ásperas de Lupita entre las suyas, finas y cuidadas, y las besó con una gratitud infinita, llorando abiertamente sin pudor alguno. «Perdóneme, señora Lupita, perdóneme por mi ceguera y por haber permitido que la trataran como si no valiera nada. Sollozó el hombre poderoso, despojado de toda altivez ante el milagro que acababa de presenciar. Usted vio lo que nadie quiso ver. Usted tuvo el valor que a todos nos faltó. Usted salvó a mi hijo cuando la ciencia de millones de pesos nos había abandonado. Dígame qué quiere, pida lo que sea, que mi fortuna entera no alcanza para pagarle lo que hizo hoy por mi familia». Lupita, con la sencillez que solo tienen las almas grandes y nobles, sonrió tímidamente y negó con la cabeza suavemente, retirando sus manos con delicadeza. «No quiero su dinero, patrón, solo quería que el niño viviera para jugar otro día. Mi padre no tuvo esa suerte allá en el rancho, pero hoy Dios quiso que su hijo sí la tuviera. Solo la pido una cosa, que la próxima vez que vea a alguien con un trapeador o un uniforme sucio, recuerde que también somos personas, que sentimos y pensamos, y que a veces los que miramos desde abajo
Vemos cosas que los de arriba se pierden por mirar solo al cielo. La noticia de lo ocurrido corrió como pólvora por todo el hospital y pronto por toda la Ciudad de México. Esteban fue arrestado y procesado por intento de homicidio. La investigación reveló que la envidia por los negocios y la codicia lo habían llevado a intentar dañar a lo que don Roberto más amaba para quebrarlo emocionalmente. El doctor Villalobos, humillado públicamente por su negligencia y arrogancia, tuvo que renunciar a su puesto de jefe, y se dice que nunca volvió a mirar a un empleado por encima del hombro, llevando la lección grabada a fuego en su conciencia. Pero lo más hermoso fue el destino de Lupita. Don Roberto no aceptó un no por respuesta, y honrando su palabra, becó a Lupita y a toda su familia. Ella, que siempre había soñado con curar, estudió enfermería ya de grande, demostrando que para aprender nunca es tarde. Años después, se convirtió en la jefa de enfermeras más querida y respetada del hospital. Famosa no por colgar títulos en la pared, sino por su ojo clínico infalible y su trato profundamente humano, enseñando a las nuevas generaciones que la medicina sin compasión es solo mecánica de carne. Aquel día, en la fría sala de cuidados intensivos, todos aprendieron una verdad universal que resuena en cada rincón de nuestro querido México, en que la sabiduría no siempre viste de seda, ni habla con palabras complicadas de diccionario. A veces, la verdad viene vestida con un uniforme gris desgastado y huele a jabón, cloro y esfuerzo honesto. Aprendieron que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe subestimar a nadie por su apariencia o su trabajo, porque la verdadera riqueza no está en la cartera ni en el apellido, sino en la capacidad de ver, sentir y actuar con el corazón cuando el momento lo exige. La arrogancia puede cegar hasta el más sabio, pero la humildad abre los ojos y salva vidas. En un mundo donde todos quieren aparentar y gritar su importancia a los cuatro vientos, seamos más como Lupita en observadores, valientes y sobre todo profundamente humanos, porque al final del camino, cuando las luces se apagan, no somos lo que tenemos en el banco, sino lo que hacemos por los demás, cuando nadie más se atreve a dar un paso al frente. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia que nos ha sacudido el alma? ¿Crees que hoy en día valoramos más un título de papel que la experiencia y la sabiduría de la vida? Escríbelo en los comentarios. De verdad quiero leer tu reflexión y aprender de ti. Y si esta historia te conmovió hasta las lágrimas y te hizo pensar, por favor compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad, justicia y esperanza. Nos vemos en la próxima historia.